es un misionero del Evangelio, es un judío que quiere volver a las raíces del judaísmo con Jesús, es un organizador de iglesias o es básicamente un místico. No todos concuerdan en lo de San Pablo místico, pero este es un tema muy, muy importante. Un famosísimo teólogo, Albert Schweitzer, que fue después premio Nobel de la Paz, estuvo de médico en África, escribió una vida preciosa de Jesús y un tratado de la mística de Pablo, donde él opina que lo más importante de Pablo es un tipo de mística. ¿Se oye? ¿Se me oye o se ha ido? Se oye Sí, perfectamente. Se oye muy bien. Vale, vale. Entonces, hoy vamos a entrar un poco en el San Pablo místico. Ayer quedaban pendientes 2 o 3 temas. Quedaba pendiente el tema que le preocupa mucho al profesor Villalobos, Manuel, lo de hablar en lenguas. A mí también me gustaría hablar en lenguas y tener las clases preparadas sin tener necesidad de estudiar. Había también el tema del velo, que lo dejamos medio pendiente. El tema del velo de las mujeres, hoy voy a volver a eso porque es un tema central en 2 Corintios. Dejamos pendiente ayer el tema de 1 Corintios 15, de la resurrección. San Pablo pone el ejemplo de que somos como una semilla. Se siembra, estamos sembrados como cuerpo corruptible, pero resucitaremos como cuerpo incorruptible. Esta semilla de nuestro cuerpo dará fruto. San Pablo, en el capítulo 15 a los Corintios, dice cosas parecidas a las que vimos en la semana pasada en Primera Tesalonicenses, cuando suene la trompeta, cuando venga el tiempo final. Pero antes lo fundamental es que Cristo venga por el mundo entero. Antes es fundamental que Él predique el Evangelio en diversos lugares. Es absolutamente fundamental. Él dice que en Adán, como hombres de este viejo mundo, todos tenemos que morir, pero todos seremos vivificados. Según San Pablo, la vida de Dios nos transformará a todos. ¿Se oye? Porque no veo la imagen. Se oye, ¿verdad? Sí, se oye. Ah, vale, vale. Entonces, San Pablo cree que nuestro cuerpo tiene que ser transformado y todos seremos transformados, todos. De tal manera que, según San Pablo, la salvación es universal, porque Cristo ha venido a salvar a todos. Y dice en el capítulo 18 de esa carta primera a los Corintios, dice que al final, cuando Cristo logre transformar este mundo y entregue su reino al Padre, Dios será todo, todas las cosas en todos, todo en todos. Esta es la grandeza suprema de la redención según San Pablo, que Dios será todo, todo en todos. Esto es lo que algunos teólogos han llamado la apocatástasis, que de alguna manera Dios nos salvará a todos, a cada uno según nuestra capacidad. Es una teología muy hermosa que desarrolló un teólogo importantísimo llamado Orígenes, pero le condenaron porque dijeron que ¿cómo llevamos adelante el Evangelio sin infierno? Necesitamos infierno. Y Orígenes dice, no hay infierno. Dios podrá salvar a todos, pero no da lo mismo ser bueno que malo. No da lo mismo pecar que no pecar, porque el camino de la redención es un camino de reconciliación y de amor abierto a todos. Cada uno de nosotros, humanamente, tendríamos dificultades en admitir la salvación para algunas personas malhechoras, sádicas. Nosotros no podríamos, pero Dios puede, y el Dios de Cristo puede. Y aquí dejaba más o menos ayer el tema. Hoy paso a la segunda carta a los Corintios.
tenéis el folio de este día, supongo que lo tendréis ahí. Voy a centrarme sobre todo en el capítulo 3 de la carta a los Corintios, pero no solo en el capítulo 3, sino que desde el capítulo 3, que habla de quitar el velo, para ver a rostro descubierto a Cristo, para que Cristo nos vea y le veamos, para introducir nuestra vida en su misterio, en el misterio de Cristo, para entender bien ese capítulo 3, voy a hacer una lectura más o menos general de la segunda carta a los Corintios, que empieza así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. Él nos ha consolado. Esta segunda carta a los Corintios, iré viendo, está hecha de dos, o lo más seguro de tres cartas de Pablo que han unido. Y una de las cartas de Pablo es la que está en capítulo 10, 11, 12, una carta escrita en lágrimas y en dolor, defendiéndose a sí mismo de todo lo que le han acusado. Pero ahora empieza dando gracias a Dios porque ha recibido buenas noticias de Corinto. Esta carta empieza escribiéndola prácticamente en Éfeso, pero quiere encontrarse en Macedonia con los emisarios que ha mandado a Corinto, y cuando encuentra a Tito y le cuenta buenas cosas de los corintios, se pone muy, muy contento. El Dios de Pablo es el Dios de todo consuelo. Pases paracleseos, el Dios del Paráclito. El Paráclito, el consuelo, en la teología de San Juan, en los capítulos 14 al 17 del Evangelio, el Paráclito, el consolador, el animador, es el Espíritu Santo. Para San Pablo el Paráclito es Dios y es Cristo. Dios es el consuelo. Sigue diciendo Pablo, capítulo 1, verso 8, hermanos, no quiero que ignoréis la tribulación que nos sobrevino en Asia, porque estábamos abrumados con tanta intensidad que perdimos hasta la esperanza de seguir viviendo. Y así aceptamos interiormente la sentencia de muerte que pensábamos que nos iban a dictar. De esto habla la carta a los filipenses, donde Pablo cuenta cómo le han juzgado en Éfeso, cómo ha estado en la cárcel con varios, cómo tenían miedo de que le condenaran a muerte, pero al final le han liberado. Dice Pablo, no quiero que ignoréis la tribulación que he tenido en Asia, la capital de Asia, un distrito entonces de Asia Menor, de la actual Turquía, era Éfeso. Pablo creía que Dios le necesitaba para seguir proclamando el Evangelio y tuvo miedo de que le mataran, de que le condenaran a muerte. Y dice en la carta a los filipenses, si me hubieran condenado, hubiera estado contento, porque iría a estar con Cristo. Pero pienso que debía seguir todavía aquí, por vosotros, por seguir anunciando el Evangelio. Pues bien, Pablo dice que ha tenido que cambiar de planes. Había ido a Corinto, había querido preparar en Corinto las cosas de la iglesia, había querido subir, ascender a Macedonia, arreglar las cosas de las iglesias de Macedonia, que eran Filipos y Tesalónica, volver a Corinto y desde Corinto subir a Jerusalén con la colecta para la iglesia de los pobres de Jerusalén. Pero en Corinto ha tenido un gran problema. Se han levantado en contra de él bastantes de la comunidad. Ha habido un hombre que le ha insultado, le ha vituperado, le ha dicho, tú no eres apóstol, eres un impostor. Y Pablo, por no querer mantenerse allí, dar la cara directamente y defenderse con violencia, se había escapado, había dejado Corinto y había vuelto a Éfeso. No había querido luchar directamente. Le habían acusado de decir sí, no, sí, no. Le habían acusado de andar a medias, de aprovecharse de la iglesia, de ser un falso apóstol.
Por ejemplo, en el verso 19 dice, me han dicho que soy sí y no, que ando contradiciéndome siempre. Pues bien, Dios no es sí y no es siempre sí. Sí significa que quiere liberarnos. Y ese Dios es el que nos fortalece en Cristo. Ese Dios es el que me ha marcado con su sello. Llevo el sello de Cristo. No he querido dominar vuestra fe, dice verso 23-24. No he querido imponerme sobre vosotros a la fuerza. Por eso pensé que era mejor irme y dejar que resolvierais el problema. Me fui de Corinto, capítulo 1, verso 23, porque quería perdonaros, porque no quería imponeros con fuerza el Evangelio, porque no quería luchar y vencer. Lo que quería era que os convencierais vosotros. No quería que hubiera vencedores y vencidos. San Pablo dice, me fui de Corinto con el deseo de que fuerais arreglando el problema, de que al verme lejos pudierais volver a lo que fue mi misión y con deseo de escribiros. Pablo tiene una terapia que es la de, en un momento grande de peligro, en un momento de discusión, dejar la discusión. No seguir queriendo imponer razones y castigando. Pablo tiene esta terapia. Prefiere volver a Éfeso y escribirles desde ahí una carta, contándoles cómo es, cómo se siente, pidiéndoles vamos a pensarlo todos, vosotros y yo. Vamos a dejar un tiempo porque hay problemas que no se resuelven en caliente, luchando unos contra otros. Y Pablo resolvió dejarles en Corinto, escribirles una carta. Y esa carta tuvo un buen efecto, un efecto que les hizo pensar a los corintios. Sobre todo el problema de Corinto fue que hubo, no conocemos el nombre, un cabecilla de la iglesia de Corinto que quiso hacerse jefe de la iglesia, descalificar a Pablo, ponerse él como auténtico superapóstol con otros, crear otra iglesia. Pero al fin, el conjunto de la comunidad o de las iglesias domésticas de Corinto terminan apoyando a Pablo. Y él les dice ahora en esta carta, por favor, a ese que ha querido oponerse a mí, a ese que ha querido llevaros por otro camino, si sigue en lo del Evangelio, perdonadle, por favor. No le deis gran tristeza. No quiero que me tenga por vencedor. Ni yo venzo, ni él vence. El único que vence es Jesús crucificado. Este es el comienzo de la carta que seguirá más adelante en el capítulo 8. Y en medio, de 2.14 a 7.4, introduce el que ha redactado, el que ha unificado, el secretario que hizo las cartas tal como ahora las tenemos, introdujo una larga carta preciosa sobre el ministerio de Pablo, capítulo 2, 14 al 7.4. Esto no os lo puedo explicar porque tendríamos que tener un mes entero para ver cómo está compuesta la carta segunda a los Corintios. Todo lo que dice esta carta es de Pablo, todo. Pero esta carta está compuesta de 3 cartas menores. Le pareció mejor a los redactores del Nuevo Testamento componer una carta única con 3 partes. Me decís que os lo demuestre, necesitaría mucho tiempo y tampoco soy un gran técnico literario e histórico, pero me podéis creer que es así. Pero otros piensan otra cosa, o sea que no quiero detenerme en esto. Quiero ahora, con cierta rapidez, desde 2.14 a 7.4, explicaros lo que es la carta en la que Pablo defiende su ministerio, con teoría, con argumentos. Primera razón que da, 2.14, yo voy llevando el buen olor de Cristo. Pablo piensa que el Evangelio es como un perfume.
Un perfume que va a transformar este mundo de muerte. Habéis oído una expresión que dice olor de santidad. El buen perfume de Cristo. Yo esto no lo entiendo mucho porque tengo un olfato muy pequeño, no huelo mucho, no me interesa mucho. Si me ponen perfumes, que de vez en cuando me pone algún tipo de perfume Mabel, me da exactamente lo mismo. Pero para Pablo, para los judíos, el perfume era importante, era algo que utilizaban en la liturgia. Y Pablo compara su evangelio con un buen perfume. Quiero llevar la fragancia de Cristo, 2:14. La fragancia del conocimiento de Cristo, el buen aroma de Cristo. Quiere llevar el buen aroma de Cristo por todas partes. Entre sus adversarios en Corinto ha habido gente que ha traído cartas de recomendación y le han pedido, tú Pablo, tráenos una carta de recomendación. No tienes carta de recomendación. Actualmente, en nuestro mundo, necesitamos cartas de recomendación, ¿verdad? Pasaporte, papeles de trabajo, de sanidad, si podemos tenerlos, papeles que garantizan que hemos estudiado. Eso que llaman currículum, ¿verdad? Y los contrarios de Pablo tenían un currículum grandísimo. Y venían como personas que habían estudiado en Atenas o en Alejandría. Y Pablo le dice, yo no tengo ningún currículum. Mi currículum sois vosotros. Mi carta sois vosotros. Lo que yo he procurado que Cristo haga con vosotros. Vamos a ver. Yo, por gracia o desgracia, he sido profesor muchos años en una universidad famosa, pequeña. Lo del currículum era importante, pero un currículum muy inflado suele ser sospechoso. Porque el currículum se puede comprar. El currículum se puede lograr con artimañas. En cambio, Pablo dice, mi defensa, mi argumento, sois vosotros. Capítulo 3, versos 2 al 3. Nuestra carta sois vosotros. Vosotros sois nuestra defensa. Cuando alguien me dice, ¿tú qué has hecho? Digo, yo he querido y quiero a los corintios. Yo les he intentado ayudar a vivir. Ellos son los que me tienen que defender. No voy a presentaros ninguna carta de recomendación. Repito otra vez. Los contrarios a Pablo le piden currículum, documentos, autorizaciones. Y Pablo dice, no voy a presentar ninguna. Mi autorización, mi currículo, decís así, ¿verdad? Mi currículum, sois vosotros. Y desde aquí empieza a presentar la carta de Dios. ¿Tenemos una carta de Dios? Claro que sí. Los judíos tienen una carta de Dios, pero una carta de Dios escrita en la piedra. Escrita en la piedra. ¿Esa carta de Dios cuáles son? Los 10 mandamientos escritos en piedra. Nosotros, en cambio, no tenemos una carta escrita en piedra. La carta de Dios que yo llevo es mi espíritu. Lo que he hecho en vosotros, sois vosotros. Y no tengo ningún argumento cuando me preguntan qué has hecho. Mi argumento es lo que he sembrado, lo que he hablado, las comunidades que he querido fundar. Sigue diciendo San Pablo, capítulo 3, verso 7. La carta de Dios, que eran los 10 mandamientos, escritos en 2 tablas de piedra, como se escribía en tiempo antiguo, como se escribía en las piedras de los templos de Mesopotamia o de Egipto. El Antiguo Testamento estaba escrito en piedra, como ley dura. Esa ley que trajo Moisés cuando bajó del Sinaí, 2 tablas de piedra con los mandamientos, esa ley hizo que Moisés tuviera un rostro glorioso. Por tanto, el ministerio de Moisés y el de otros como Moisés puede ser un ministerio glorioso. Por eso Moisés
tuvo que ponerse un velo delante del rostro. Cuando hablaba con la gente, se puso un velo. ¿Por qué? Porque la gente no podía soportar al Dios de Moisés. El Dios de Moisés es un Dios de rayos y truenos. Es un Dios que fulgura. Es un Dios que mete miedo. Y por eso ante la religión de Moisés, la gente se pone un velo. También mis enemigos de Corinto, dice Pablo, han querido presentarse como un Moisés. Un Moisés, sabéis que ponía como cornudo, cuerno es signo de poder, rayos de poder. Y quieren presentarse como hombres que traen la gloria de Dios en su rostro. Hombres ante los que hay que inclinarse. Yo, en cambio, os he hablado con el rostro descubierto, cara a cara, con el corazón descubierto. El ministerio de Moisés era un ministerio para la muerte, para el miedo. Y por eso tenían necesidad de poner como una especie de brillo en su rostro y velarse el rostro. En cambio, yo os he querido hablar siempre con el rostro descubierto, sin velo. Tenemos velo delante cuando necesitamos que no nos vean, que no sepan lo que somos, que no descubran la muerte. Todo este mundo, todo el poder de este mundo está como tapado por un velo. Poder militar, poder político, poder económico. La gente se hace muy importante poniendo delante de sí un tipo de velo, presentando la furia que puede tener, los rayos que pueden emanar de su rostro. Pero eso pertenece a la ley antigua, a la ley de este mundo, que es meter miedo. Y los que meten miedo a los demás tienen la falsa gloria de Dios, no la de Dios. Nosotros queremos hablar a rostro descubierto, presentando a todos el misterio de Dios para que todos puedan verle a Dios, sabiendo que en el fondo de la muerte está la vida de Dios. Moisés no podía llevar a la gente a hablar directamente con Dios. Les ponía ante el miedo, ante los rayos de Dios, ante los truenos de Dios, ante la condena de Dios. Tenía que apelar lo que hoy sería las armas. Es decir, contra España no luchan los marroquíes porque España tiene un ejército mejor. Diría San Pablo, eso son cosas de este mundo, con eso no se defiende nada. No hace falta tener un ejército mejor. No hace falta tener más furia, más armas de muerte, más bombas atómicas. Hay que tener el rostro descubierto y convencer a los demás con amor, hablando directamente. Voy a decirlo de otra manera, esto lo tenéis en los apuntes. Aquellos que se presentan con grandeza y dicen yo soy, que se presentan con grandes ritos, con gran autoridad, con gran poder, están ocultando su vaciedad interior. Tienen que defenderse apelando a rayos, truenos y armas. Escriben sus dictados en tablas de piedra. Nosotros, en cambio, no queremos meter miedo a nadie. Queremos que todos se quiten el velo, hablen entre sí sin miedo, descubran a Dios sin miedo. Este es para San Pablo un tema absolutamente fundamental. Él cree que el judaísmo ha terminado siendo una religión de miedo, que domina a los demás con miedo, que domina a los demás con mandamientos, y que un tipo de judíos de ley han sido incapaces de mirar cara a cara a Dios. Porque el velo les cubre el corazón y no logran hablarse de persona a persona, sin poner velos. Hay un velo de respeto, veremos otra vez lo de las mujeres, un velo de respeto, mantener la intimidad. Pero después, como creyentes de Jesús, tenemos que quitar el velo y hablarnos de persona a persona, sin miedo, sin querer utilizarnos unos a otros,
con claridad. Yo creo que el pecado mayor de cierto tipo de poderes y de iglesias es el secreto. Yo sé más. Yo te puedo meter miedo, yo te puedo castigar. No solamente de poderes civiles y autoridades de este mundo, sino también de cierta iglesia que a veces apela al poder y a la autoridad. Yo sé, y tú no sabes. En contra de eso, Pablo piensa que Jesús ha venido para quitar el velo, para que podamos ver a Dios y vernos mutuamente unos a otros. Repito, la religión de la ley, tal como la está viendo Pablo, no de todos los judíos, hay judíos absolutamente admirables, claro, pero el tipo de religión oficial que reinaba en cierto tipo de judíos era una religión de ley, de velo, de imposición, de miedo, de pecados, de amenaza, de infierno. Y esa es la religión que nos impide ver rostro a rostro, cara a cara a Dios. Que brille nuestro rostro y el rostro de los demás. Que nos podamos dar la mano. En 2 Corintios 3:16 dice San Pablo, leyendo el texto aquel famoso del Éxodo, cuando Moisés se volvía a Dios, se quitaba el velo. Pero cuando hablaba con la gente se ponía el velo otra vez, porque la gente tenía miedo de Moisés. Pues bien, nosotros nos quitamos el velo. ¿Por qué? Porque podemos hablar con Dios cara a cara, sin ocultarle nada, porque Dios tampoco nos oculta nada. Esa es la experiencia más honda de la mística de Pablo, que podemos hablar cara a cara con Dios. Él es un maestro que les dice a los cristianos, a todos, habla con Dios cara a cara. Deja que Él te hable, háblale tú. En la carta a los Corintios, primera, capítulo 13, donde habla del amor, dice, todavía en este tiempo vemos a Dios como en un espejo borroso, ¿recordáis? Apenas podemos ver, pero mientras vayamos avanzando y culminemos en amor, veremos a Dios cara a cara, como Él nos ve, como Él nos mira. De manera que la religión, experiencia de Dios es mirar a Dios y descubrir que Él me mira. Pablo sabe que no por mucho esfuerzo humano se puede quitar el velo. Y nosotros tenemos muchos velos en el corazón, en los ojos, muchos secretos, muchos misterios, muchos miedos. Pero si nos ponemos en manos de Dios, Él nos va quitando los miedos, los velos, para que podamos ver a Dios y vernos unos a otros, conocernos nosotros en profundidad interior, conocernos unos a los otros. Todo eso para San Pablo está vinculado a no tener miedo a la muerte. Si no tenemos miedo a la muerte, si como Jesús somos capaces de dar la vida por los demás, no tendremos que ocultar nada. No tendremos que andarnos defendiendo de nada. ¿Por qué? Porque la vida es un camino de claridad que nos va llevando por la muerte al Dios de la plena claridad. Evidentemente, en este mundo no podemos llegar a la total desnudez interior. Desnudez de amor, porque yo solo le puedo contar mi vida al que confía en mí. Si creemos unos en otros, si sé que no va a utilizar mi vida, sino que nos vamos a enriquecer caminando juntos. Para andar sin velo en el mundo, en desnudez interior, en claridad, tenemos que superar el miedo a la muerte, ponernos en manos de Dios como Jesús, ponernos unos en manos de los otros y hacer una vida que sea transparente, en libertad y en claridad. En este mundo tenemos miedo de la claridad, de la libertad. Nos escondemos. Pues bien, capítulo 3, verso 17. El Señor es el Espíritu. El Señor es la luz.
Y donde está el Espíritu del Señor, está la libertad y la claridad, la capacidad de quitarnos el velo y de mirarnos personalmente unos a otros. Claro, estas palabras son un poquitín, pues, qué sé yo, a veces difíciles de entender, porque evidentemente es bonito que te vistas bien, hermosamente, para indicar el gozo interior, si puedes, con sencillez, pero con belleza. Es bonito que no andes por ahí por la calle contándole tus secretos a cualquiera. ¿Por qué? Porque te los puede utilizar. Pero es necesario que en una comunidad cristiana podamos quitarnos el velo y ser cada uno lo que es. En una comunidad cristiana no tengamos miedo a ser lo que somos. Varones, mujeres con problemas. No hace falta andar contando cositas, secretitos, que eso sabe Dios que todos tenemos problemas interiores. Y en una comunidad entre 20, 30, 40 personas, no se trata de que cada uno cuente sus secretitos, pero que esté abierto, que confíe, que pueda contar lo fundamental de su vida, sabiendo que le aceptan y le quieren. Que cuando entramos a la comunidad nos quitamos el velo. Somos lo que somos cada uno. Evidentemente hay modos distintos de quitarse el velo. Se quita el velo el hombre y la mujer de manera distinta en una comunidad cristiana de 30 o 40, o en matrimonio si son marido y mujer, o entre hermanos, etc. ¿Por qué nos tenemos que quitar el velo? Porque Dios es la claridad, es la luz. Aquel que brilla en nosotros y nos permite mirarnos, conocernos, por encima de leyes y de imposiciones. No podemos, por tanto, adorar a Dios con templos grandes y con grandes ceremonias. ¿Cómo se le adora? En espíritu, viviendo en transparencia unos con otros, y como además, en verdad. Esto lo dice Pablo aquí en el capítulo 3 de 2 Corintios, pero lo dice de otra manera muy hermosa también el Evangelio de San Juan, cuando aquella samaritana le pregunta a Jesús: oye Jesús, ¿dónde tengo que ir a rezar? ¿Voy al monte Garicín, que es el templo de mi pueblo, o voy a Jerusalén, que es vuestro templo? ¿En qué templo me dicen mejor quién es Dios? Y Jesús le responde: ni en Garicín ni en Jerusalén, como tales. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Y cómo se adora a Dios? Se adora a Dios en espíritu y en verdad, compartiendo la vida interior, en espíritu, en transparencia, en libertad y en verdad. Verdad es no mentirnos unos a otros. Repito, no se trata de decir cositas pequeñas. Se trata de decir la vida profunda, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Señor Espíritu Santo está la libertad. Y esto es todo lo que quiere San Pablo, que superemos el velo que nos impide contemplar, amarnos. El velo que es el miedo a la muerte, de que habla Isaías: al final de los tiempos quitará Dios el velo que es la ley, el velo que es Dios. Y por miedo a Dios y a la ley y a la muerte, andamos con miedo por el mundo. Por eso quitar el velo significa poder lograr que en Jesús, por Jesús, podamos vivir en transparencia profunda, unos con otros, sin dominarnos unos a los otros. Y así termina este capítulo. Todos nosotros, contemplando sin velo la gloria del Señor, nos transformamos a su imagen, de gloria en gloria, conforme a la acción del Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Viendo al Señor, siendo transparentes al Señor, en oración, en experiencia de gracia interior, podemos transformarnos, nos transforma Dios, y podemos vivir en libertad, en transparencia, unos con otros.
En unos minutitos voy a hacer una especie de pequeño excurso, digresión sobre esto. Estamos en el capítulo 4. Nosotros que tenemos este ministerio, el ministerio de la claridad, de la transparencia, de la luz, del diálogo de unos con otros, es el ministerio de Pablo, es el ministerio de la Iglesia, que hombres y mujeres puedan comunicarse en transparencia. Tenemos una diaconía o servicio de la verdad, de la transparencia, y no nos desalentamos. Porque nuestro Evangelio, capítulo 4, verso 3, no está cubierto por un velo. Solo aquellos que se pierden, que no quieren mirar a Cristo de verdad, creen que tenemos un velo. El velo está en aquellos que no creen, que no confían, que no dejan que Dios les alumbre, que no pueden contemplar la claridad del Evangelio. Repito, esto es fundamental. La Iglesia para San Pablo es la experiencia de claridad, de quitar el velo, de confianza, de vivir unos con otros, de comunicarnos en transparencia. Lo contrario de lo que suele suceder en este mundo que apela al secreto político, económico, de cualquier tipo que sea, a la imposición de unos sobre otros. Y dice de manera hermosa, capítulo 4, verso 6, el mismo Dios que proclama, brille la luz en la tiniebla. Esa palabra, brille la luz en la tiniebla, ¿dónde está? Es la primera palabra de la Biblia. En el principio, Génesis. Creó Dios cielo y tierra. ¿Cómo fue? En el principio era como un caos, con el Espíritu de Dios como flotando sobre el caos de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hágase la luz. Brille la luz en la tiniebla. Ese es Dios, Dios es la luz. La luz que nos permite mirarnos. La luz que nos permite contemplarnos. La luz que nos permite dar gracias los unos por los otros. Ese Dios es el que hace que se alumbre en nuestro corazón el conocimiento de la gloria de Dios. Dios brilla en este mundo de oscuridad, de tiniebla. Oscuridad y tiniebla es un mundo de poder, de miedo a la muerte, de imposición, de secreto de unos sobre otros. Se puede lograr en las iglesias una transparencia personal. Cristo es la luz. Capítulo 4, versos 4 y 5. Es icono de Dios, representación de la luz de Dios, transparencia de Dios. Esta palabra icono la utilizan sobre todo los cristianos orientales, bizantinos, rusos. En Cristo brilla la luz de Dios. Y toda la vida cristiana es descubrir la luz de Dios. Y los iconos, representaciones del Cristo pascual, son representaciones siempre de la luz de Dios. Algunos hablan de la luz del Tabor. El Tabor fue el monte donde el resplandor de Dios iluminó a Jesús con Pedro, Santiago y Juan, ¿recordáis? Pablo viene predicando ahora no solo el buen olor de Cristo, sino la luz de Cristo, la transparencia de Cristo. Estamos en un tema pascual. En la vigilia de Pascua se hace toda la liturgia de la luz que es Cristo, la luz que somos nosotros, unos para otros. Capítulo 4, verso 8. Ciertamente estamos oprimidos y angustiados y nos permiten y nos persiguen, pero llevamos la luz de Dios, la luz de Cristo. Estamos en un mundo de grandísimas dificultades, pero brilla en nuestro interior la luz de la palabra de Dios. Hemos creído, creemos que en nuestra vida es presencia de la luz de Dios. Esto lo llevamos en vasijas de barro, dice Pablo. Capítulo 4, verso 7, en vasijas de barro. Somos frágiles. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. Este es un tema no solamente israelita, sino que aparece en la cultura griega.
aquello de la vasija o el ánfora de Pandora, de la mujer que tiene todos los dones. Es un tema que aparece también en Jeremías. Somos una vasija en la cual el Espíritu de Dios está presente. Jeremías capítulo 18, versos 3-4. Es una experiencia que San Pablo toma del Génesis, donde el Génesis se dice en el Génesis capítulo 2 que Dios formó a los hombres de barro como si fuéramos un ánfora y sopló en nosotros su vida, su luz, su aliento. Somos vasijas de barro, pero llevamos la luz de Dios en nuestro corazón. Por eso no perdemos el ánimo, dice Pablo. Al contrario, capítulo 4, verso 16. No perdamos el ánimo, aunque el hombre exterior se vaya corrompiendo, aunque vaya sintiendo mi enfermedad y mis limitaciones, aunque se vaya deteriorando nuestra tienda exterior. 5.1. Nosotros llevamos en el corazón la gloria de Dios. Llevamos en nuestro corazón la luz de Dios. Llevamos en nuestro corazón la luz grande, grande de Dios. Nuestra experiencia, por tanto, es que a lo largo de la vida nos vayamos haciendo transparentes unos a otros, no mentirnos, no engañarnos. Repito esto. En el fondo de aquel discurso de Pablo, en el capítulo 11 de la primera a los Corintios, que las mujeres cuando rezaban y cuando bailaban profetizando en la comunidad, las mujeres se pusieran un poco un velo. ¿Por qué? Para que se viera la luz interior. Para que, sobre todo aquellos hombres que eran muy pasionales, no se fijaran solamente en el cuerpo externo de la mujer, sino en el brillo interior. En aquel contexto, quizá hoy no es necesario de esa manera. Lo bonito es que manifestemos el brillo de nuestra vida, de nuestra gracia, que lo manifestemos siendo transparentes los unos a los otros, que nos iluminemos unos a los otros. Este es un tema que ha apasionado a los cristianos. Vamos a ver. Según la liturgia judía, el libro del Éxodo y Levítico, en el templo de Jerusalén, ¿qué había? En lugar de toda la gente, el santo, donde entraba el sacerdote una vez al día para llevar el incienso, y había un velo, una cortina muy grande. Y ese velo pesadísimo, hecho con grandes y buenos tejidos, ese velo muy gordo, ¿cuándo se abría? ¿Recordáis esto que lo cuenta también la carta a los Hebreos? Lo cuenta Levítico capítulo 16. Ese velo detrás del cual estaba Dios, el Santo de los Santos, ese velo era impenetrable. ¿Y quién pasaba ese velo? Evidentemente Manuel lo sabe y lo sabéis casi todos, ¿verdad? El sumo sacerdote, una vez al año, el día de la fiesta del Yom Kippur, de la reconciliación, la gran fiesta de los judíos. Si tenéis amigos judíos, para ellos actualmente la fiesta más grande es el día de la reconciliación, del Kippur. Cuando el sumo sacerdote, con la sangre del novillo y del chivo emisario, el expiatorio, descorría la cortina y entraba y decía, solo él podía decir, Yahvé, Yahvé, y untaba un poco con la sangre del chivo expiatorio el altar sagrado del interior. Y ningún hombre podía entrar allá en el interior del santuario. Y si alguien entraba, se le mataba. Todavía hoy, en Jerusalén, subiendo por la escalinata que va a la explanada donde estaba el antiguo templo, hay un letrero judío israelita que dice, todo aquel que entre en este lugar y pase más allá del velo será condenado a muerte. Hoy no lo pueden cumplir, primero porque no está el velo y segundo porque la explanada del templo está en manos de los musulmanes, no de los judíos.
¿Qué pasó cuando murió Jesús? Algo que es absolutamente fundamental, esto mismo que dice Pablo. Cuando murió Jesús, dice el Evangelio de Marcos capítulo 15, y lo dicen todos los evangelios, se rompió el velo, se rasgó el velo, como diciendo, Dios ha entrado por la muerte, por su muerte en nuestra vida. Ya no tenemos un velo que nos impide ver a Dios. Ha muerto Dios por nosotros dándonos su propia vida y nosotros ya no estamos lejos de Dios. No hay un velo que nos impide entrar. De manera que no hay necesidad de un sumo sacerdote que entre una vez al año. Todos podemos entrar en el santuario de Dios. Este es uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento y es lo que San Pablo está aquí poniendo de relieve. Nosotros no tenemos un velo que nos impida ver a Dios. Descubrimos a Dios ¿dónde? En la muerte de Jesús, muriendo con Él. Dios no está lejos. ¿Dónde está? Está en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. Todavía en este mundo no vemos del todo, pero estamos ya en camino de ver cara a cara a Dios, que eso es el reino de los cielos. Eso que llaman la visión beatífica, visión, ver cara a cara a Dios. San Pablo quiere que hubiera una mística también de cara a cara, de podernos mirar, de podernos comunicar, ayudar, de formas distintas. No me comunico igual con mi madre, con mi padre, con mi amigo, con mi mujer si tengo esposa, con mi esposo si tengo esposo, con mi amigo, con mi amado, con mi amante, con mi compañero. Pero siempre en transparencia. En transparencia significa no ocultando, no mintiendo. Cuando yo era pequeñito me decían que había que confesarse y como no teníamos pecado solíamos decirle al cura, he mentido. Pues bien, yo ahora sé que mentir es el mayor de todos los pecados. Mentir es fingir. Mentir es utilizar a los demás. Mentir es no ser yo mismo. Para vivir en este mundo tienes que mentir mucho, claro. ¿Cómo vas a andar contando tus cosas a qué sé yo, a las gentes de la esquina? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de enfrentamientos, en un mundo de ocultamientos. Pues bien, la comunidad cristiana es un lugar donde puedes entrar con tus amigos, con tus compañeros, con los que creen contigo, comunicarte con ellos, quitarte el velo, ser persona. Esto de una manera muy concreta, teniendo en cuenta la otra visión. Estar desnudos unos con otros no significa no tener ropa externa. Significa ser transparentes de corazón, poder confiar unos en otros, conocer cada uno en sentido muy profundo aquello que late en el corazón del otro. Esta es la desnudez para la vida, para el amor. Pero hay una desnudez de muerte. Como dice Mateo 25, 31, 46, estuve desnudo y me vestisteis. Estar desnudo significa desnudar a otro, para dominarle, para oprimirle. ¿Desnudar para qué? Para quitar la intimidad. ¿Desnudar para qué? Para avergonzarle. Es la desnudez de un tipo de imposición, de un tipo de utilización, de un tipo de prostitución, cuando al otro le quito la dignidad, le impido vivir. O sea que en un primer momento tengo que aceptar la dignidad de todos. Aceptando la dignidad de todos, cada uno tiene su dignidad, cada uno va vestido de su propia vida, podemos comunicarnos en profundidad. Pues bien, desde aquí hablará San Pablo de la reconciliación. Son quizás las palabras pues, más bonitas de todas sus cartas. Os voy a leer solamente pues, 3 o 4 párrafos
Estamos en el capítulo 5, ¿verdad? Ya hemos pasado el 3, el 4, capítulo 5. Cristo ha muerto por todos, en Cristo vivimos todos, somos criatura nueva, ha surgido lo nuevo. Verso 18, 5, 18. Todo esto lo descubrimos en Dios que nos reconcilia. ¿Con quién? Con Él, por Cristo. O sea que Dios es el que se hace amigo nuestro en Cristo. Y para hacerse amigo nuestro ha venido, ha compartido nuestra vida, ha muerto por nosotros. Dios es un Dios que nos reconcilia con Él. No espera que nosotros nos reconciliemos. Él se reconcilia y nos reconcilia, es transparente. Verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, perdonando a los hombres todos los pecados, haciéndose el amigo de todos, quedando en nuestras manos. ¿Y qué nos ha confiado Dios? Nos ha confiado la palabra, el ministerio de la reconciliación. Esta palabra, ministerio de la reconciliación, no es por ahora la confesión sacramental en una iglesia. Es algo anterior de todos. Hay una confesión, reconciliación, penitencia sacramental litúrgica externa que se da. Y es muy bueno que se dé, que se da en las iglesias, en las comunidades. Pero antes que esa está la reconciliación que nos ha confiado Cristo a todos. Nos ha hecho mensajeros de la reconciliación. Repito, mensajeros de la reconciliación, no el obispo o el párroco de mi parroquia o el papa de Roma, sino todos. Y esta es la primera reconciliación. Dios nos ha reconciliado y nos ha hecho nosotros ministros de su reconciliación. ¿Qué tarea tenemos? La de decir a todos que se reconcilien con Dios, que se reconcilien unos con otros. La de ser testigos de reconciliación. Me dirás, pero ¿cómo puedo ser yo testigo de reconciliación? Pobre mujer perdida por ahí, en un trabajito, pobre hombre ya mayor, pobre teólogo fracasado como yo. ¿Cómo podemos ser testigos de reconciliación? En nuestras familias, en nuestras comunidades cristianas. Testigos de reconciliación, promotores, ministros de reconciliación, del perdón de Dios, perdonando y ofreciendo perdón. Hay un perdón oficial en la iglesia, litúrgicamente oficial, que es la del que confiesa en el confesionario, lo del obispo, lo del papa. Pero hay un perdón real, el perdón de perdonarnos unos a otros y de llevar el perdón con nuestra vida. Lo más seguro que casi todas nuestras mamás han sido testigos de reconciliación, nos han llevado a reconciliarnos cuando los hermanos estábamos enfrentados. Una palabra de paz y de perdón. Si Cristo ha muerto por todos para reconciliarnos a todos, todos nosotros somos en Cristo criatura nueva. De manera que podemos reconciliarnos, debemos reconciliarnos desde Cristo, con Cristo, unos con otros. Cristo, que no tenía pecado, se hizo perdón para nosotros, reconciliación para nosotros. Por tanto, estoy radicalmente perdonado. No tengo que esperar que me perdone Dios, estoy perdonado. Todos los que de alguna manera o de otra dicen a otros cristianos, tú no estás perdonado, es que no saben quién es Cristo. Estás perdonado. Lo único que Dios te pide es acepta el perdón. Sé testigo del perdón. Acepta la gracia, acepta el amor. Sé testigo de la gracia y del amor. Dios no quiere que nosotros vivamos para servirle a Él. Dios se ha hecho hombre para servirnos a nosotros, para reconciliarnos unos con otros. Por eso, dice Pablo, capítulo 6, verso 1, como colaboradores de Dios os suplicamos, recibid esta gracia, recibid este perdón y sed testigos del perdón.
unos para con otros. Sed testigos de la gratuidad. Y Pablo lleva esto, capítulo 6, voy a decirlo ya rápidamente, versos 4 al 10, dentro de este mundo complejo, difícil. Él ha querido ser testigo del perdón, de la reconciliación, en medio de tribulaciones, necesidades, estrecheces. Capítulo 6, verso 4. Él ha querido y quiere ser testigo de reconciliación en medio de un mundo, empleando los dones de conocimiento, de bondad, de amor, al servicio de la reconciliación. Él quiere ser testigo de reconciliación. Verso 7. Con las armas, con los poderes de la justicia, con la derecha y con la izquierda, es decir, con una mano y con la otra, poner nuestra vida al servicio de la reconciliación, en gloria o en deshonra, en buena o mala fama. Somos testigos de la reconciliación. Pueden pensar que estamos moribundos y sin embargo vivimos. A veces estamos tristes, sin embargo debemos alegrarnos. Capítulo 6, verso 10. Podemos ser muy pobres, pero podemos enriquecer con nuestra pobreza a muchos, como si nada tuviéramos, sino teniéndolo todo. Este es el testigo, el testimonio grande, grande, grande que Pablo ofrece en su iglesia, el testimonio de una reconciliación. Y ahora, en el capítulo 7, dice que con esto andaba con miedo porque no sabía lo que pasaba en Corinto, que andaba inquieto, que llegó a Macedonia, que no encontraba allí a Tito, a quien había mandado a Corinto, pero cuando llegó Tito se puso inmensamente alegre. Se puso inmensamente alegre y da gracias a Dios porque lo que él hizo en Corinto ha sido principio de reconciliación entre los corintios. Y ahora, paso por alto el capítulo 8 y 9, que son de colecta. Os hablé de la colecta el primer día. Paso por alto y quiero hacer una brevísima indicación de los capítulos finales, de eso que llamaba él la carta de lágrimas, que parece la carta que escribió con gran tristeza, defendiéndose ante los corintios, cuando se había marchado de Corinto con miedo, por no enfrentarse, por no luchar externamente con los corintios, para dejar que el tiempo curara heridas, para mandar a Tito, que a lo mejor iba a hacer mejor trabajo que él, para escribirles una carta. Y aquí, en el capítulo 10, del 10 al 13, ha puesto el redactor de Corinto esta llamada carta de las lágrimas. Carta en que Pablo les cuenta a los de Corinto cómo es su vida, lo que ha hecho. Se defiende presentando sus dificultades, presentando sus humillaciones. Soy yo, Pablo, el que os lo pide. Yo, Pablo, humilde entre vosotros, os pido, os ruego que podáis escucharme. Capítulo 10, verso 1. Quiero hablaros de cómo ha sido mi intención al estar con vosotros. Yo, Pablo, que estando con vosotros decís que fui humilde, que no me quise imponer con violencia. Os quiero escribir ahora una carta para deciros cuál es mi camino con vosotros. Llego al verso 7. Pues bien, voy a decir quién soy entre vosotros. Perdonadme que hable ahora con vanagloria, si queréis. En primer lugar, tenéis por ahí a gente que dice que son grandes judíos y que ellos saben. Verso 7. Piense que así como él es de Cristo y es gran judío, yo también. Quiero mostrarme ante vosotros con un poquitín de altivez si hace falta. No quiero daros la impresión de que tengo miedo.
quiero deciros quién soy, qué es lo que he querido hacer con vosotros. No quiero compararme con otros que se dicen grandes, que tienen cartas de recomendación, que se presentan como grandísimos. No quiero compararme con ellos. Verso 14-15. No intento vanagloriarme de forma inadecuada, como hacen otros. Quiero presentaros lo que he hecho con vosotros. Vosotros sabéis que en Pablo sucede una cosa que sucede con casi todos los pioneros, los creadores de cosas nuevas. Con un creador de cosas nuevas se le utiliza un tiempo y casi siempre se le retira después. Y vienen los que se presentan grandes, los que quieren aprovecharse del triunfo de otro. Pablo ha sido el que ha empezado, ha creado la comunidad de Corinto, pero quieren venir otros a aprovecharse de lo que él ha hecho. Expulsar a Pablo para quedarse ellos como grandes, para quedarse ellos aprovechándose de lo que Pablo ha hecho. Pues bien, Pablo les dice ahora, capítulo 11, soportadme un poco, os voy a hablar, tengo celo por vosotros, porque os he desposado con un solo marido, que es Cristo. No os quiero para mí. Yo no soy vuestro marido, soy de alguna manera el que os ha enseñado cosas, el que os ha abierto un camino, pero no sois míos, sois de Cristo. Como a una doncella santa os he presentado a Cristo y tengo miedo de que igual que a Eva le sedujo la serpiente, os sedujan también a vosotros. No os quiero para mí, os quiero para Cristo. Y he predicado entre vosotros para que veáis en vosotros la gloria de Cristo. Y esa gloria la tengo, queráis o no. He sido yo el que os he predicado el Evangelio, el que os he llevado a Jesús. Y vienen ahora otros que son obreros falsos, mentirosos, que quieren hacerse ellos dueños de vuestra vida. Y no quiero que os destruyan. Quiero que seáis fieles a Cristo. Y os aseguro, el principio que yo puse entre vosotros como amigo de Jesús era bueno. Y quiero que le sigáis a él. Pues bien, si me pongo a hablar ahora de un modo orgulloso, no soy menor que esos apóstoles excelsos que dicen, nosotros somos grandes y Pablo es un enano. Nosotros somos poderosos y Pablo no tiene poder. Nosotros somos importantes y Pablo vino por aquí, pero es un hombre enfermizo. Pues bien, os digo además una cosa, esos que han venido a vosotros así, en el fondo, ¿sabes lo que queréis, lo que quieren? Cobrar, que les paguéis, que les deis dinero, que les hagáis grandes. Quieren que les honréis a ellos. Trabajan por un sueldo, por egoísmo. Yo no quiero nada de vosotros, quiero que seáis vosotros. Quiero que viváis vosotros. Nunca os he pedido nada económicamente, pero quiero hablaros de lo que he hecho en vosotros. Si hace falta, voy a enorgullecerme un poco. Capítulo 10, 10, versos 20 y siguientes. Esos os quieren hacer esclavos, os quieren utilizar. Yo, en cambio, no he querido nunca utilizaros ni haceros esclavos. Quiero que seáis vosotros. Pues bien, como necio voy a seguir hablando. Capítulo 11, verso 22. ¿Son israelitas hebreos? También yo. ¿Son de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Pues lo voy a decir como necio. Creo que yo soy más ministro de Cristo. ¿Y por qué soy más ministro de Cristo? No porque tengo más sabiduría, no porque tengo más poder, sino porque he arriesgado mi vida y he sufrido por Cristo. Y leo. Capítulo 13, versos 23 siguientes. He estado más veces en trabajos, en prisiones. Me ha azotado muchas veces. Muchas veces me he encontrado al borde de la muerte. Esto es lo que tengo.
No puedo daros más cosas. Os digo solo lo que he sufrido por el Evangelio. 5 veces me han castigado los judíos dándome los 39 latigazos. Es decir, en la sinagoga, según ley, cuando un hombre iba en contra de la ley judía, en la sinagoga le podían azotar menos de 40 latigazos, 39. Me han azotado 3 veces. Una vez me han lapidado y sin embargo he sobrevivido. 3 veces he naufragado. He pasado una noche y un día en el mar, en el abismo. He corrido peligros de viajes, de ríos, de bandidos, peligros de gente de mi raza, judíos, peligros de gentiles, peligros en ciudades, en desiertos, en el mar, entre falsos hermanos, con fatiga, con cansancio, muchas veces sin dormir. O sea que Pablo se envanece solamente de sus sufrimientos, de lo que ha sufrido por el Evangelio. Peligros de la naturaleza, en ríos, en mares, peligros en caminos, con bandidos, con gente de diverso tipo, peligros por grupos que se oponen a él, peligros de judíos y gentiles. Creo que decía antes que estábamos en el capítulo 13, me he equivocado, ¿eh? Todo esto va en el capítulo 11, es que me he equivocado. Capítulo 11, si seguís vuestra Biblia. Peligros de falsos hermanos, de frío, por no hablar de las fatigas de cada día. Si alguien está enfermo, yo me pongo enfermo con él. Ya voy acabando, me quedan 2 minutos. Si alguien veo que está en peligro de caer, yo me consumo. Si queréis que me vanagloríe de algo, no voy a vanagloriarme ni de mi doctrina, ni de mi autoridad, ni de mi poder. Quiero gloriarme solamente de los sufrimientos que he pasado, de las debilidades que he pasado. Y sin embargo estoy aquí y quiero seguir. Y termina todas las debilidades con una que os conté el primer día. Dios, el Padre del Señor Jesús, sabe que no miento. Capítulo 11. Perdonad que he dicho antes 13. Capítulo 11. Verso 28 y siguientes. Sabe que no miento. Cuando estaba en Damasco, el gobernador del rey Aretas mandó custodiar la ciudad para prenderme. Pero me hicieron bajar en un cesto por la muralla y escapé de sus manos. Y esto lo dice como con miedo, casi con vergüenza. Tuve que escaparme. Fijaros lo débil que soy. Tuve que escaparme. Me dijeron que fuera y me descolgaron. Me escapé. He estado toda la vida preocupado de las comunidades. Tuve que huir. Me escapé después también de Antioquía, donde quedó Pedro. Soy un hombre débil, en medio de las grandes dificultades, pero os confieso que creo en el Evangelio, que Dios ha estado conmigo. Y ahora dice las 2 últimas cosas. Capítulo 12, las 2 últimas cosas. En medio de todos voy a decir, sin embargo, una cosa. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si con los ojos del cuerpo o en visión interior, Dios lo sabe, capítulo 11, verso 1, fue raptado al tercer cielo. No sé si fue en el cuerpo, si fue fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Ese hombre fue raptado al paraíso, escuchó palabras inefables que no se pueden decir. Evidentemente Pablo está hablando de sí mismo. Por tanto, os puedo decir que he sentido la mano de Dios, que Dios me ha introducido ¿en dónde? En su tercer cielo. Los judíos suelen contar 3 cielos o 7 cielos. ¿Sabéis eso, verdad? El primer cielo es el de la atmósfera, el segundo cielo es el de los planetas y el tercer cielo es más allá, donde está lo divino. Pero los judíos en sentido más extenso suelen hablar de los 7 cielos.
Habéis oído de Santa Teresa que dice en su libro de las moradas que hay 8 cielos o 8 moradas y que el cielo más profundo está Dios. Santa Teresa es judía y es de persona que viene de la tradición judía, hecha cristiana. Teresa también cuenta cómo ha visto a Dios. San Pablo con miedo dice, yo también he visto a Dios. He sido llevado, raptado al tercer cielo. Él me ha mostrado cosas. En la cábala judía se cuenta cómo muchos judíos hacían esta especie de subida, de ascenso a lo divino, después de una especie de entrenamiento muy profundo, muy profundo. Después, si alguien quiere, me pregunta algo y se puede decir cómo ya en tiempo de Pablo o en tiempos posteriores en la cábala había como una especie de entrenamiento de personas a las que se les ayudaba de alguna manera a subir al cielo interior o a bajar al cielo interior. Pues bien, inmediatamente después, al llegar al verso 7, dice, y sin embargo, para que no pueda enorgullecerme de nada, ni de lo que he sufrido, para que no pueda andar por ahí diciendo que Dios me ha introducido en su cielo, me clavaron o llevo clavada en mi carne una espina. Es como un ángel de Satán que me golpea para que no me enorgullezca. 3 veces, igual que el tercer cielo, subió al tercer cielo, oyó a Dios en el tercer cielo. 3 veces he rogado al Señor diciéndole que aparte de mí esta espina de carne. Y me ha dicho, te basta con mi gracia. Porque el poder se despliega en la debilidad. Yo no quiero, le dice Dios a Pablo, hombres fuertes, poderosos. Quiero hombres débiles como tú. Y en tu debilidad quiero que pregones el Evangelio. Evidentemente me vais a preguntar qué es esta espina. Yo os voy a decir que no sé. Que no sé. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe estrictamente. Esta espina de carne no es una espina sexual, ¿eh? La carne es la vida humana. Toda la vida humana, el cuerpo humano. Evidentemente, dentro de eso entra el sexo, como entra pues, los ojos y los oídos, y si tienes una enfermedad de lepra, una epilepsia. San Pablo se confiesa ante los corintios hombre débil. En la carta a los Gálatas capítulo 4, verso 14, se dice Pablo a los Gálatas, me habéis querido muchísimo. He estado enfermo entre vosotros. Podíais haber escupido al pasar junto a mí, como se escupe cuando se pasa ante un leproso, y sin embargo, me queríais tanto que me daríais los ojos para curarme. Esta enfermedad de Pablo, ¿cómo es? La mayoría dicen que un tipo de epilepsia, un tipo de ataque psicológico fuerte, en el que perdía un tipo de salud. Él decía, ayer oímos que hablaba en lenguas. Hablar en lenguas es superar un tipo de razonamiento discursivo, pero hablar en lenguas está muy cerca de una especie de hablar necedades, de decir cosas fuera de sí, de estar como en un trance en que no eres tú. Y eso le pasaba a Pablo de vez en cuando. Puede ser un tipo de enfermedad de la piel parecida a la lepra, no lo sé. Pablo dice que era una enfermedad que llevaba clavada en la carne. En un momento determinado él pensó que podía ser mejor apóstol de Jesús teniendo muy buena salud, pero no la tenía. Y oyó la voz interior que le decía, así como eres, estás bien, y así como eres te quiero. Aquí en Castilla donde estoy, por el camino que miro ahí al fondo, venía Santa Teresa cuando venía de fundar en Alba de Tormes. Santa Teresa judía, muy parecida a Pablo. Tuvo enfermedades muy, muy fuertes, de tipo epiléptico, de tipo de perder el sentido. Le fueron a enterrar porque estaba como muerta, 3 días enteros.
en estado cataléptico, y no le enterraron porque su padre dijo que no, y al final volvió así, y le daban ataques muy fuertes. ¿De qué? De un tipo de enfermedad psicológica y también ataques de descubrirse en manos de Dios. Aquí tenemos al Pablo increíble que dice: Dios me ha llevado a su cielo, yo sé que hay Dios. Y al mismo tiempo dice: yo he bajado al infierno de mi locura, al infierno de mis problemas psicológicos, al infierno de mi epilepsia. Y este Pablo que sube al tercer cielo, ¿de qué? Del Dios que le dice: aquí estoy Pablo, yo te quiero así. Al tercer infierno, 3 veces rogué a Dios que me liberara. Este Pablo débil, acaba de decir a los corintios: soy yo, ¿me queréis así? Así como soy, tengo una salud enfermiza de hierro. Se puede decir así: tengo una salud enfermiza de hierro, porque me dan ataques epilépticos o de un tipo de medio locura. Y sin embargo, he soportado 3 veces los azotes que a muchos les dejan baldados. He soportado una vez, con mucha suerte o gracia de Dios, el ser lapidado. Me han apedreado creyendo que me dejaban muerto. Me han asaltado bandidos. Me han querido matar falsos hermanos. He pasado ríos con miedo de que me llevaran. He estado un día y una noche en el mar. O sea que tengo una mala salud de hierro. Y esto es lo que soy. No me enorgullezco de nada. No soy un superapóstol como esos. Pero os quiero y sufro por vosotros. Bien, yo creo que ya me he pasado. Y ahora sí que tenemos 2 minutos, 3 minutos. Y después nos queda algo más de media hora. Si me queréis preguntar, y si no, sigo con alguna cosa más de la carta segunda a los Corintios. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. Esperamos 2 minutos, ¿verdad? Vamos a descansar 2 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reacción a lo escuchado de esta magnífica clase? Manuel, Jaime. Sí, no, me ha llamado mucho la atención cuando estaba trabajando en el capítulo 3, el tema este del Dios que se revela y la revelación de la ley. Y en el capítulo 3, el versículo 17, cuando habla que el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu, allí hay libertad. ¿Cómo ir trabajando? Pablo a lo mejor trabajó mucho este tema de la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Creo que en alguna parte también lo menciona. Si podría comentar algo más sobre eso. Sí, este es un tema muy, muy importante. Gracias, Jaime. Lo importante no es lo que yo os digo, lo importante es que vosotros leáis a Pablo con libertad interior, con gozo interior, directamente a Pablo, ¿eh? Pues bien, Pablo siente que cuando él era judío, estaba sometido a una ley de fuera. Y él compara esa ley de fuera con unos mandamientos escritos en una tabla de piedra. Una tabla fría de piedra que desde fuera te manda, te impone. Y al encontrar a Jesús descubre que la ley, la verdadera ley, no son unos mandatos escritos en piedra, como en aquella película tan... A mí no me gusta nada, pero bueno, los 10 mandamientos de hace 30 o 40 años, ¿recordáis? No me gusta porque no imagino así las cosas, pero bueno, es bien bonita. Pablo descubre que Dios no le manda nada, sino que le dice vive. Que Dios no es una ley de piedra que se le impone. Dios es una luz que alumbra en su corazón. Que la verdadera ley, por tanto, es la vida de cada uno y Dios que alumbra en ti. Por tanto, el Señor es poder vivir en libertad, eso es Dios. Y donde está el Señor, está la libertad.
poder vivir en libertad, responder en libertad de amor ante Dios, responder en libertad de amor ante los demás. Y lo que tengo que cumplir con los demás no viene impuesto por una ley de fuera, sino por el mismo amor transparente con que amo a los demás. Así compara un tipo de mala religión con un velo. Te llevan con los ojos cerrados, te mandan, te imponen, te dicen que Dios está escondido allá y que otros te pueden decir cómo es Dios, pero tú tienes los ojos tapados. Frente a eso, la verdadera religión es mira, contempla a Dios. Dios no está detrás de un velo, se te ha revelado. Dios no es un corazón de piedra, es una vida de carne, de sensibilidad, de amor, en libertad, como Cristo. Porque este velo se quita solo cuando no se tiene miedo a la muerte. Es decir, cuando alguien es capaz de dar la propia vida por los demás. Por tanto, el Señor es el Espíritu. En griego, ho Kyrios pneuma estin. El Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Y donde está el Espíritu del Señor está la libertad. ¿Quién es este Señor? Es Dios Padre, Creador, que nos dice vivid en libertad. ¿Quién es este Señor? Es Jesús, que me ha liberado. ¿Quién es este Señor, que es Espíritu de libertad? El Espíritu Santo. ¿Qué debía ser la Iglesia? Experiencia de libertad. No sé si te he respondido. Te diría solamente que lo vivas en profundidad personal, en oración personal, y al mismo tiempo que puedas tener la experiencia de una iglesia, de una comunidad donde podéis miraros, quereros, de un modo transparente, sin velo, en libertad, ayudándoos mutuamente unos a otros. Ese sería el resumen del tema, según Pablo. No hay más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pablo. Ok, cuando nosotros, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que algunos de los evangelistas tienen, o de los apóstoles, perdón, tienen evangelios apócrifos, o hay muchos escritos que no están en las escrituras. Tenemos algunos escritos que se conozcan, que sean de Pablo, pero que no estén en las escrituras. Que yo sepa, no. Absolutamente no. Pablo ha sido una persona sobre la que desde muy pronto se ha empezado a escribir y demás, y eso ya os lo dirá en relación con las cartas pastorales el profesor Manuel Villalobos. Tenemos una leyenda de Pablo que se va escribiendo poco a poco en los apócrifos, y hay una leyenda de Santa Tecla, por ejemplo, con San Pablo, cartas apócrifas, y después hay bastantes escritos a nombre de Pablo, pero posteriores. Del Pablo auténtico solo tenemos estas 7 cartas que yo os estoy explicando. Muy cerca de Pablo están Colosenses y Efesios, y quizá la segunda Tesalonicenses. Discípulos de Pablo que escriben en su nombre, no para engañar, sino porque creen que tienen el espíritu de Pablo. Tienen el espíritu de Pablo. Están después aquellos que aprovechan el nombre de Pablo para imponer en la iglesia un tipo de ley que no va del todo en la línea de Pablo. Cartas de Timoteo y de Tito. Tenemos cómo Pablo ha traído problemas a la iglesia muy pronto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la carta de Santiago, directamente se critica una interpretación de Pablo en la carta de Santiago. No se le nombra, pero es claro que está refiriéndose a Pablo. Dice, hay gente por ahí que dice que vale la fe sin obras. Y eso no puede ser porque Abraham
en contra de lo que se dice por ahí, obró también y fue amigo de Dios. La carta de Santiago no está directamente criticando al Pablo auténtico, sino a una interpretación de Pablo. Pablo diría inmediatamente que la fe, la libertad se expresa en el amor, se expresa en la entrega por los demás. Y los que dicen que vale una fe sin obras no saben lo que es la fe. Porque la fe inmediatamente se expresa, se traduce en amor al prójimo, en servicio a los demás. Quitar el velo se expresa inmediatamente en mirar a los demás con transparencia de amor. No para investigar y sacarle secretos, sino para compartir con él mi vida en grandísimo respeto, en profunda tolerancia y amor. Más aún, el año 120, 130 o 140, cuando se escribe el último texto del Nuevo Testamento, según parece, por análisis literario y teológico, el último texto del Nuevo Testamento, repito, por análisis literario y teológico, parece que es la segunda carta de Pedro. Y en la segunda carta de Pedro se dice, hay por ahí gente que está leyendo a Pablo y lo está leyendo mal. Y nuestro carísimo hermano Pablo tiene cosas difíciles de entender, pero todo lo que dice es bueno. O sea que ha habido interpretaciones diversas de Pablo. No hay ninguna posibilidad por ahora de que tengamos cartas de Pablo que andan por ahí escondidas y que no han sido publicadas oficialmente. Si hubiera, bendito sea Dios. ¿Se puede excluir que en alguna cueva por ahí se encuentre una carta auténtica de Pablo? Yo tengo la sospecha de que no. Por otra parte, todas las cartas que tenemos de Pablo, ninguna es la carta de Pablo. No sé si me explico ahora. Yo tengo alguna carta de mi mamá de hace 50 años. A pesar de todo, tengo un par de ellas que conservo. Como conservaréis alguno de vosotros cartas de alguna persona querida de hace 30 años, ¿no? Escritas a mano, con su firma. ¿No os gustaría tener alguna carta de Pablo? La escrita no por él, sino por el amanuense que le copiaba, o cuando él dice, esto es mío de mi propia mano. No tenemos ninguna carta original de Pablo, sino copias. Y copias de algunas cartas que nos parece que van de principio a fin de Pablo. Una única carta, como la primera de Tesalonicenses, quizá la de los Gálatas, la de Filemón, pero el resto de las cartas están de alguna manera recopiladas. Recopiladas significa que esta segunda carta a Timoteo está formada por 3 cartas escritas a Corinto unidas de la manera que le parecía mejor a un redactor del año 150 o así. Pero se discute y unos dirán que están unidas de una manera, otros dirán de otra. También la primera a los Corintios parece tener un par de cartas. La de Romanos parece que va unida toda bien desde el comienzo al capítulo 15, pero parece que el capítulo 16 lo han unido porque les ha parecido a algunos que es muy conveniente unirlo. O sea, en conclusión, que no tenemos de Pablo nada más que sus cartas. Sus cartas recogidas con gran cariño, con algunas glosas añadidas. Por ejemplo, la glosa aquella, las mujeres en la iglesia que se callen. Se ve claramente que es una glosa y hay otras por análisis literario, teológico y demás. No tenemos las cartas originales de Pablo. Tenemos lo que ha influido Pablo después en las cartas de la cautividad, Colosenses, Efesios, en las pastorales, lo que ha influido Pablo en la literatura de la iglesia a favor y en contra. Porque a la muerte de Pablo, el gran milagro es que la iglesia haya conservado las cartas de Pablo. Según lógica, muchas iglesias iban en contra de ciertas cosas de Pablo. Sin embargo, se recopilaron las cartas donde yo creo que en Éfeso, pero no todos están de acuerdo. Y esas cartas recopiladas en Éfeso, editadas,
fueron aceptadas poco a poco por todas las iglesias, menos por algunas iglesias judeocristianas estrictas que pensaban que Pablo era un traidor al judaísmo, y por algunos gnósticos puros que pensaban que Pablo no había ido lo suficientemente lejos al hablar de la mística interior y de la libertad. Pero para eso tenéis que tomar una buena edición de San Pablo, leer la introducción o alguna obra sobre San Pablo donde se expliquen estas cosas. Perdona si me he extendido un poco. Clara. Sí, una preguntita. Escuchándolo, padre, todo lo que nos habló, que ha sido muy, muy bueno. Me llama la atención que esta carta haya sido pedida, que se escribiera por voluntad de Dios y de Timoteo. Y también cuando se encontró con Tito, le dio gran alegría de encontrarse con él. Pero ¿será que Pablo escribe de este señor que le quiere quitar el lugar, que se quiere hacer pasar por él, se lo está dirigiendo a Timoteo? ¿Y quién realmente era Timoteo y Tito en la vida de Pablo? Porque parece que fue que se encontró con mucho cariño con Tito y que Timoteo es quien le ordena. Y más adelante él escribe en esta carta que hay alguien que lo quiere quitar, ¿verdad? Que alguien que lo está difamando, que si él es judío, pues él también es judío, que si él predica a Cristo, él también predica a Cristo. Entonces, ¿será que le está dirigiéndose que el Timoteo, quien le está degradando y le quiere quitar el puesto? Yo creería que no, pero no me hagas mucho caso, ¿eh? San Pablo no da el nombre. No da el nombre. Supone que los que van a recibir la carta en Corinto saben quién es. Yo creo que no es Timoteo, porque Timoteo ha pervivido en la tradición como alguien que no ha traicionado a Pablo. De todas maneras, eso lo puedes ver en alguna de las vidas de Pablo que andan por ahí, que tratan de esto, y aquello que te parezca mejor, acéptalo. Para mí, lo más admirable de todo es que ha habido una controversia en la iglesia de Corinto, en las comunidades de Corinto, que Tito ha logrado él directamente o ha sido testigo de cómo los partidarios de Pablo se han terminado imponiendo. Imponiendo no por puro miedo, sino recordando lo que ha sido Pablo a través de esta última carta de los sufrimientos de Pablo, y que el cabecilla de la rebelión contra Pablo al final ha aceptado la derrota y ha aceptado a Pablo. Y Pablo no lo echa de la comunidad, sino que dice, lees la carta así con un poco de detención, dice, por favor, me han dicho que ya se ha avergonzado. No le avergoncéis más. No le hagáis perder el ánimo. O sea que Pablo no le quiere humillar, no le quiere expulsar, sino que le quiere recuperar para la gran iglesia. También lo que ha hecho quizá merecía la pena. Darle cariño, que no pierda el ánimo. Recordad que ayer, según la primera a los Corintios, con aquel que parece que era, él le llama algo así como un hombre licencioso, un hombre que de alguna manera ha roto las normas de la familia, que cohabita con su madrastra. A ese, dice Pablo, lo expulsáis de la comunidad, por favor, que durante un tiempo esté fuera, y que si quiere volver, que aprenda, que se transforme. Le dice, para que el cuerpo, el soma, sus deseos así desordenados queden superados, y confía en que volverá a la iglesia, que haga por tanto un tiempo de recuperación. A ese, al que se había casado con la mujer de su padre, parece que Pablo pide a la comunidad que lo expulse por un tiempo para que se convierta. En cambio, a este que se ha opuesto a él no le pone ninguna penitencia, no lo expulsa de la comunidad. Sería bonito ver las terapias en un caso y en otro, y cómo San Pablo ha tenido la suerte de que la mayoría de la comunidad le acepte a él y no al otro.
De todas maneras, Corinto ha sido una iglesia, una comunidad bastante compleja. De Corinto no tenemos más noticias fuertes hasta el año 94-95, cuando el secretario de la iglesia de Roma, que se llama Clemente, escribe una carta a los corintios diciéndoles que sean buenos, que no anden nombrando nuevos jefes, pero eso nos llevaría muchísimo tiempo, pues comentar esa carta de Clemente a los corintios, ¿verdad? Y está escrita además unos 40 años después de las cartas de Pablo. O sea que en Corinto no ha dejado de haber conflictos en la iglesia, conflictos que por otra parte son buenos siempre que lleven a un diálogo y a una superación de los enfrentamientos sin que quede ningún vencedor. Pablo intenta por todos los medios no ser él el vencedor, que el vencedor sea Cristo, la unión de la comunidad. Perdona, no sé si te he convencido, no sé decirte mucho más, ¿eh? Además, no tengo deseo ninguno de convencerte, porque tampoco yo estoy convencido. No sé si me explico. Muchas gracias. Sí, ¿Alguien más tiene sí me alguna está pregunta? aclarando. Marta. Marta. Marta, sí, Barrientos, ¿verdad? Sí, hablando sobre el sello que él lleva y la espina en su carne. Mucha gente identifica eso con el estigma. ¿Me puede explicar un poquito, por favor? ¿Estigma de qué tipo? Pues, que lleva los clavos de Cristo, la corona de Cristo y todo eso. Sí. Él lleva el sello de Cristo. El sello de Cristo es el bautismo, ¿eh? El sello de Cristo es que en el corazón yo descubro que estoy sellado por Jesús, que me ha dicho, tú eres mío. No es un sello así, puesto en la carne, ¿eh? En toda la literatura antigua, primera, todos somos de Cristo y llevamos el sello de Cristo en el corazón. Hemos sido ungidos y sellados. Segundo, lo que él dice en su carne que lleva un aguijón en la carne, no puede ser, a mi juicio, los estigmas de San Francisco o del Padre Pío, con los valores o problemas que puedan tener. ¿Por qué? Porque los estigmas no son para avergonzarse, ese tipo de estigmas. No son para escupir. No son para debilidad, sino que es un tipo de enfermedad. No se conoce en la iglesia estigmatizados de ese tipo hasta San Francisco, básicamente. No sé si alguno de vosotros habéis conocido a algún estigmatizado. Yo cuando era estudiante me dijo mi superior, vamos a verle al Padre Pío allá, a Stefano Rotondo. ¿Conocéis al Padre Pío, verdad? ¿Sabéis quién es? ¿No? Y yo dije, no, tengo mucho que estudiar y demás. Y no le tenía mucha devoción, no me gustan mucho esas cosas. No tengo nada en contra, por favor, el Padre Pío ha hecho muchas cosas, no por los estigmas, sino por otras cosas. Conocí mucho en Roma a Fragino, uno que tenía los estigmas, que no me producía muchísimo respeto. Un día con tiempo os podía contar su historia. No me producía ningún respeto. Sería quizá hombre de Dios, pero el tener estigmas puede ser una cosa puramente psicológica. O puede ser algo que te has hecho tú con un clavo. O puede ser otra cosa de otro tipo. Puede ser también señal, somatización de un... No lo sé. Pero yo estoy prácticamente seguro de que no son estigmas, sino que es una enfermedad física, quizá, con elementos psicológicos que le humilla a Pablo, que le hace tener de alguna manera vergüenza a veces, y que escucha la voz de Dios que le dice, tú así como eres, enfermizo y débil, puedes realizar la obra de Dios, porque la obra de Dios no necesita superapóstoles. Cuando habla en esta segunda Corintios de aquel que se enfrenta con él y de otros, les llama superapóstoles.
apostoloi lian, por lo grande, porque pueden, porque tienen autoridad. Y Pablo es un hombre externamente débil, que parece que no logra enfrentarse en un discurso con otro y ganarle. Escribe bien cartas, pero dicen, sí, pero cuando hablamos contigo te empequeñeces. Y a lo mejor es Pablo el que prefiere no enfrentarse a lo externo con otro. Prefiere empezar perdiendo si hace falta, porque Cristo también ha perdido. Le han matado. Y que solo desde la debilidad se puede crear una iglesia distinta. No quiere una iglesia de héroes, de atletas héroes. A ver si me explico. ¿Queréis una iglesia de obispos, de presbíteros, atléticos, fuertes, héroes grandiosos de película, de esos que ganan siempre? ¿O queréis que la comunidad esté animada por gente normal, con debilidades, pero con gran aguante? Y por eso Pablo dice, yo soy débil, pero he sufrido mucho por Jesús, y esto os lo puedo decir. Os puedo decir que creo que he visto a Dios, Dios me ha llevado a su seno, pero me ha dejado en medio de una gran dificultad personal. Mucho más no lo sé, hay cantidad, hay cientos de libros, ensayos psicológicos de diverso tipo, queriendo interpretar cuál era esta enfermedad, este aguijón en la carne de Pablo. Pero no me atrevo a deciros ninguna teoría más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Nadie? ¿No le van a preguntar sobre el himno al amor, sobre la carta esa preciosísima? Sí, sí, sí. Si queréis, os hago un pequeñísimo comentario de ese himno al amor. Yo creo que... Os Sí, lo hago sí. brevísimamente, ¿eh? A ver, está en la primera a los Corintios. Está en el capítulo 13. Es 1 Corintios 13. Ese capítulo 1 Corintios 13 parece que está introducido ahí, en medio de un conjunto dedicado a lo que ayer veíamos, que no pude explicar, que son capítulos 12, 13 y 14. El capítulo 12 está básicamente dedicado a los diversos carismas en la iglesia y presenta los carismas como ayer los estuve intentando presentar. Los carismas primeros, que son palabra de sabiduría, de conocimiento, una fe fuerte, curaciones, profecía, discernimiento de espíritus, don de lenguas. El carisma más fuerte es el de hablar en lenguas. Para muchos es el hablar en lenguas. Pero inmediatamente después de ese capítulo 12 dedicado a los carismas, viene el capítulo 13. Un capítulo 13 que está dedicado a ¿qué? Al amor. Y pasa de nuevo en el capítulo 14, otra vez a la iglesia, otra vez a los carismas. O sea que, haciendo un análisis literario muy preciso, se puede decir que en un principio, en 1 Corintios, no estaba 1 Corintios 13, sino que pasaba directamente del 12 al 14. Que el capítulo 13 está metido como una cuña, como una explicación intermedia para pasar del 12 al 14. Aquí ahora tenemos tres hipótesis. Primera hipótesis. El capítulo 13 no lo escribió San Pablo, sino que viene de las iglesias helenistas, donde cantaban este himno, porque es un himno, un tipo de himno al amor, que se cantaba en las iglesias helenistas y que Pablo lo aplica, lo asume, lo acepta. Porque Pablo acepta muchas cosas litúrgicas de la iglesia anterior, eso está muy bien estudiado en todos los libros de San Pablo.
como el himno de Filipenses, aquel de teniendo naturaleza de Dios, no tomó como algo propio y suyo y exclusivo ser como Dios, sino que se humilló, se hizo pequeño, todo eso, ¿verdad? Eso es un himno anterior de la Iglesia que Pablo introduce. O sea que este puede ser un texto anterior que Pablo introduce. Otra posibilidad es que este himno lo introducen después que está escrita la primera carta, como para iluminar capítulo 12 y capítulo 14. Y otra posibilidad es que lo escribió San Pablo él y que lo puso ahí. Desde un punto de vista literario, histórico, podéis tomar cualquier hipótesis. Cualquier hipótesis. Yo tiendo a pensar que no es directamente de Pablo. Que no es directamente de Pablo. Que Pablo lo podía haber utilizado muchas veces y que se introduce aquí con gran sabiduría, sea de Pablo o sea después que Pablo había escrito ya esta carta. Es un himno donde tenemos varias partes que son importantísimas. Primero, la parte de los riesgos. Si hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no amo, eso no vale para nada. O sea que retoma el motivo anterior de la glosolalia. Si uno habla lenguas, si uno tiene éxtasis y no tiene amor, todo eso es una mentira. Y no es Dios el que está hablando por ahí. Segundo, si yo profetizo, tengo profecía y veo todos los misterios y conozco todas las cosas, es decir, lo que ha dicho antes San Pablo. Si yo digo que he subido al tercer cielo y veo palabras proféticas y conozco los misterios de Dios, pero no tengo amor, eso es mentira. Se puede fingir. El gran problema que hubo en la España del siglo XV-XVI es que había por todas partes visionarios y visionarias. Y muchos eran visionarios, visionarias como por un tipo de afán exterior, de triunfo externo. Por tanto, se puede fingir el hablar en lenguas. Se puede fingir el tener visiones y revelaciones. Tercer riesgo. Si vendo y doy todas las cosas a los pobres, si entrego hasta mi propio cuerpo para que lo quemen y no tengo amor, es decir, que se puede dar externamente unos medios económicos sin amor para utilizar, para imponer, que se puede incluso sacrificar uno en las llamas para vanagloria propia. Pone los tres grandes riesgos positivos. El primer riesgo es, por tanto, el de los fenómenos sobrenaturales, hablar en lenguas, que no son sobrenaturales, sino que serían antinaturales. El segundo es visiones y revelaciones. Pero sin amor, eso no es de Dios, no es de Cristo. Tercero, incluso el dar dinero sin amor. Dar lo que tengo, sacrificarse sin amor. Esto parece difícil y sin embargo es importantísimo. Puede haber una persona que se sacrifique muchísimo, que viva austeramente, que lo dé todo, que pase tribulaciones, pero que no sea amorosa, que no sea capaz de comprender, que no tenga ternura, que en el fondo a través de eso, de ese dinero que da o de esos sacrificios que hace, sea un masoca puro, masoquista, esté buscando su propio triunfo. Es decir, sobre todo lo del dinero es clarísimo. Se puede dar dinero, ¿para qué? Para tener sometidos a otros. El dinero como medio de sometimiento es de los mayores problemas que hay en este mundo. Utilizar el dinero para ganar a otros, para imponerme a otros, para tener sometidos a otros.
Ese esquema del dinero para tener sometidos a otros es el esquema del clientelismo que se utilizaba en aquel tiempo. Los ricos romanos daban mucho dinero, ¿para qué? Para tener sometidos a los que daban dinero. Y eran sus clientes, sus criados. O sea que se puede dar dinero, sacrificar uno, para propia ventaja, para propio dinero. Después, la siguiente parte, versos 4 al 7, va dando notas del amor. Con palabras que son de Pablo, pero que no son exactamente las que utiliza Pablo. Por eso algunos dicen que esto no es directamente de Pablo. El amor es magnánimo. El amor es bondadoso. El amor no tiene celo. El amor no se envanece, no se enorgullece. El amor no busca lo que es propio de uno. El amor no lleva al paroxismo de intentar dominar a los demás. El amor no piensa el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra en la verdad. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor todo lo lleva adelante. O sea que da unas notas del amor, no las notas así, diríamos, únicas. Hay otras notas del amor que aparecen en otros lugares de San Pablo, como cuando habla de los dones del Espíritu en Gálatas, y en diversos lugares habla de las notas del amor que va vinculado a la alegría, a la gracia, también a la esperanza. Aquí lo más importante del amor es que el amor no envidia a los demás, no busca lo suyo, no intenta imponerse, todo lo soporta. Podría decir, el amor es débil. El amor de Cristo es el amor del débil, del que se entrega hasta la cruz. Por eso algunos dicen que Pablo habría introducido aquí la debilidad del amor y que al no ponerlo utiliza un himno de la comunidad muy conocido. De todas maneras es un himno espléndido y estas notas del amor se pueden de alguna manera complementar con otras, pero que es bondadoso, que no se enorgullece, que no tiene envidia, que no busca el mal, que se alegra del bien, que no busca la injusticia, que se alegra en la verdad, que todo lo soporta, lo cree, lo espera. Y después ya viene la tercera parte. El amor nunca, nunca termina. Las profecías terminarán. El hablar en lenguas terminará, es pasajero. Es de este tipo de vida que tenemos nosotros. El conocimiento, la gnosis, pasará. O sea que todas las restantes cosas pasan. Son medios. Hablar en lenguas no vale por sí misma. Profetizar tampoco vale por sí mismo. La gnosis tampoco vale por sí misma. En cambio, el amor no vale para nada. Vale él. No sé si me explico. El amor no está al servicio de nada. Por el amor no se quiere conseguir nada. El amor es valioso él mismo. Termino ya enseguida, O sea que las demás cosas de las que ha venido hablando antes, pues Pablo, pasan. Las lenguas, un tipo de conocimiento, etc. Actualmente, verso 9, en este mundo, en parte conocemos y en parte profetizamos. El conocimiento y la profecía que tenemos son parciales. Solo el amor es total. Profecía y conocimiento son parciales, egmerus. Pero cuando llegue lo perfecto, lo que es parcial pasará. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando me he hecho mayor, las cosas de mi niñez han pasado. Han pasado. En este mundo conocemos parcialmente las cosas.
parcialmente, como en un espejo, casi diríamos de adivinar. No había espejos como ahora clarísimos, había espejos sobre todo de bronce bruñido, que se empleaban en parte para adivinar qué ves, y según vieras ahí, el adivino te decía más o menos lo que te vendría. Se utilizaba en un tipo de hechicería. Vemos como en un espejo, vemos en enigma, es decir, tenemos que ir adivinando lo que hay detrás, como en un test de esos que te presentan fotos y que ves y vas diciendo lo que adivinas. Pero entonces al final veremos cara a cara. Cara a cara significa yo veré y Dios me mirará. Ese es el amor. El amor es siempre cara a cara. Yo veo y el otro me ve y nos vemos y nos comunicamos. Nosotros, los hombres, y nosotros con Dios. Ahora conozco, por tanto, como en un espejo, entonces conoceré cara a cara. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres cosas son las fundamentales ahora. La fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de todas es el amor. No dice que la fe pasará, la fe es un elemento del amor. La esperanza tampoco pasa, porque la esperanza forma parte del encuentro con el amado. Y te termino inmediatamente con una pequeñísima anotación. En la carta a los Romanos del último día, capítulo 14, veremos que Pablo dice que en este mundo hay 3 mandamientos para que el mundo funcione, que son no matar, no robar el afecto a otros, no adulterar. Y finalmente, no robar, no adueñarnos de los demás. Todo eso se condensa en un único mandamiento, que es no desear. No desear significa vivir totalmente desprendido, no desear nada como algo que me domine. Fijaos que aquí el no desear vincula a las 2 únicas religiones, a mi juicio, serias que hay en el mundo, el cristianismo y el budismo. El budismo dice que todos los males vienen del deseo y que hay que superar el deseo. ¿Superar el deseo para qué? San Pablo dirá, superar el deseo para amar al prójimo como a ti mismo. Descubrir en el prójimo tu verdad, mirar cara a cara al prójimo. Todo eso que hoy os he dicho del velo, en el fondo es, podemos mirarnos cara a cara, vernos en el otro. No solamente yo le miro, sino él me mira. No solamente yo amo, sino yo amo y soy amado. Porque ver cara a cara significa amo y soy amado. Amo y me dejo amar. En ese sentido, el mandamiento no es solo yo amo a Dios, sino me dejo amar por Dios. El mandamiento no es solo yo amo al prójimo, sino amo y me dejo amar. Y todo el misterio de Pablo, resumido en este canto al amor, que sea de él, que sea anterior, que sea tiene que ver mucho con San Pablo. ¿Por qué? Porque de una manera o de otra este himno al amor recoge lo que él va diciendo en 1 Corintios 12 al 14. Y ahora sí que ya tenéis que descansar, ¿verdad?